entramos en la segunda charla en entrevista, separada como segundo vídeo, que coincide precisamente, dada la casualidad, con hablar de la segunda parte de la obra de Cristina García González, Manifestaciones del Absoluto en la Filosofía de la Religión de Hegel. ¿Se oyen por ahí perros? Pregunto porque si no... Antes he oído algún perro, pero ahora creo que no. Vale, si se oyera me decís y me pongo los cascos. Vale. Yo no soy nada franciscano. No soy nada franciscano. ¿Eh? Eh, Tengo que decir que la manifestación del Espíritu Santo me dice que el mejor animal es el que está en el plato y es el único que vale la pena. Y, en fin, bueno, en fin, vamos a dejarlo así porque vamos a perder público. Sí. Por otra parte, en fin, no digo más cosas. Iba a hablar sobre el toro tan estupendo que teníamos el otro día de Osborne en el Seminario Curi Camacho, que Ahí queda, ahí ahí queda. queda, y supongo que los animalistas estarán de acuerdo en que no hay que tocar ningún toro de Osborne en las carreteras españolas. Entramos en la segunda parte, que es la religión, pero ya en el debate teológico. Es y en el debate propiamente teológico que emprende Hegel contra otras, obligado por determinadas otras teologías, ¿no? Aparece en tu obra tratado el asunto de las pruebas de la existencia de Dios, que para un lector es una sorpresa, ¿no? O sea, para un lector como yo, que soy un positivista, analítico, neopositivista, posilustrado, ilustrado y posmoderno, encontrarme de repente con que se habla de las pruebas de la existencia de Dios pues, y que Hegel las trata, pues es casi pensar, pero este hombre vuelve en el túnel del tiempo, se va hacia el pasado, ¿qué pasa? Es medieval, o sea, se nos convierte en un fósil. ¿Qué hay aquí? O sea, pensábamos que era más moderno, ¿no? O sea, como ilustrados y ateos, pues, ya vemos que es un carca este Hegel, pero no, lo hacíamos más moderno, ¿no? Ahora va y resulta que nos sale con las pruebas de la existencia de Dios. ¿Qué lugar tiene? Bueno, de hecho las ataca, las defiende. ¿Qué hace con ellas? ¿Por qué está ahí el asunto de las pruebas de la existencia de Dios? Vale, pues efectivamente Hegel tiene un manuscrito que se titula así, sobre las pruebas de la existencia de Dios. Estas son unas lecciones que Hegel impartió en la Universidad de Berlín en agosto de 1829, semestre de verano. Siempre es muy dulce imaginarte en el mes de agosto en Berlín estudiando las pruebas de la existencia de Dios. No sé, me los imagino en el jardín de... Bueno, seguramente no está en el jardín, porque si Hegel daba clase a las 6 de la mañana, pues bueno, da igual. Entonces, hay este manuscrito. Está editado en castellano por Gabriela Mengual. Diría que está en Ediciones Sígueme. Entonces, de todas estas lecciones sobre la filosofía de la religión que Hegel imparte en la universidad, estas, las de las pruebas de la existencia de Dios, son las únicas que tienen manuscrito íntegro de Hegel, que no son apuntes de alumnos, etc. Porque Hegel las quería publicar al final de su vida. Estas lecciones son del 29, Hegel muere en el 31 imprevistamente, y las quería publicar en forma de libro, junto a una edición revisada de la fenomenología que también iba a publicar. Entonces, bueno, casi pueden considerarse como un libro más de Hegel. Y en estas lecciones ya no estamos en el terreno de la experiencia histórica de la conciencia, de las figuras de conciencia, como estábamos con la fenomenología, sino que es, como decías, un debate entre filósofos. Básicamente es un debate con Kant, también con otra gente, pero principalmente con Kant, porque Kant sí habla sobre las pruebas de la existencia de Dios y de hecho él cree que en su crítica de la razón pura hay unos apartados en los que se dedica a refutar
esto antiguo que se llama las pruebas de la existencia de Dios, y en principio, pues después de Kant quedan refutadas y ya muertas para siempre. Entonces Hegel vuelve a sacar este debate y las pone sobre la mesa y vuelve a pensar sobre ellas otra vez. Bueno, pues explícanos un poco esta sin razón que parece tener Hegel después de que Kant haya matado las pruebas de la existencia de Dios. ¿Cómo puede ser que vuelva Hegel a ellas? Bueno, estas pruebas son argumentos viejos que permiten descubrir la existencia de Dios a partir de lo que hay en el mundo, de lo existente, de elementos terrenales empíricos que sí son accesibles a los sentidos y al pensamiento humano. Entonces, la gran sistematización de estas pruebas de la existencia de Dios está en la Suma Teológica de San Tomás de Aquino, que es el gran filósofo de la Edad Media tardía. Y habla sobre estas pruebas de la existencia de Dios en la cuestión número 2 de la Suma Teológica. Entonces, bueno, para Aquino y para la tradición que sale de Aquino, Dios es incognoscible para la razón humana. Entonces, bueno, si lo que es Dios es inaccesible, entonces a Dios le conocemos por sus efectos, por lo que Él ha creado, por lo que podemos ver. Entonces, a partir de aquí, pues Aquino habla de 5 vías, que son 5 pruebas de la existencia de Dios. Por ejemplo, pues a partir de todas las criaturas contingentes del mundo, deducimos. Se te congela, Cristina. Estás congelada. Ahora, a partir de las pruebas, estás congelada. Ahora. ¿Ahora? Sí. Vale. No sé dónde me he empezado a congelar. Que, Es que que empezabas a explicar cuáles eran las pruebas de la existencia de Dios según Aquino, que vale. es el gran filósofo tardomedieval, etc. Vale, pues eso, para Aquino hay 5 pruebas de la existencia de Dios. En realidad hay muchísimas más, pero bueno, Aquino sistematiza 5. Desde todas las criaturas contingentes del mundo, pues deducimos que tiene que haber un ser que es necesario. Si el mundo está lleno de fines particulares, pues deducimos que tiene que haber un fin final de todos esos fines particulares. De toda la imperfección terrenal, pues deducimos que tiene que haber un ser que es perfecto. De todo el movimiento del mundo, deducimos que tiene que haber un motor inmóvil, que esto ya está en Aristóteles, no se las inventa Aquino, todas estas pruebas. Y luego también, como todo en el mundo es causado, todo tiene su causa, pues si vamos yendo hacia atrás, pues llegamos a un ser que tiene que ser incausado, porque si no sería ad infinitum, y ese es Dios, esa es otra prueba de la existencia de Dios. Francisco Suárez rechazará esta prueba de las causas, porque él va a hablar del ser humano como ser de voluntad incausada, o que se causa, más bien como causa de sí mismo. Pero bueno, de esto en todo caso ya lo mencionaremos en otro momento. Entonces vuelvo a Aquino. Aquino rechaza una de las grandes pruebas de la existencia de Dios, que es del siglo XI, es de San Anselmo de Canterbury y se conoció posteriormente gracias a Kant. Yo creo que es Kant quien dice que esta prueba de San Anselmo es el argumento ontológico de la existencia de Dios. Esto se puede leer en una obra de San Anselmo que se llama Proslogion. Entonces, bueno, este argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury lo que dice es que Dios es lo más perfecto que pueda ser pensado, y lo más perfecto no puede no existir, porque si no existiera, pues no sería tan perfecto. Entonces, Dios existe, porque tú puedes pensar algo muy perfecto y eso tiene que existir, y ese es Dios. Ya está. Aquino rechaza esta prueba, no le gusta, porque no le gusta que a Dios se le pueda definir mediante el pensamiento humano. Aquino está totalmente en contra de esa clase de operaciones. Y no quiere definirle ni siquiera como hace San Anselmo, que es decir, lo más perfecto que tú puedas pensar. No, tampoco eso.
Entonces, bueno, más adelante lo veremos, pero estas a grandes rasgos son este es el mundo de las pruebas de la existencia de Dios, y además la preferida de Hegel va a ser el argumento ontológico de San Anselmo. Pero bueno. Adelante. Bueno, sí, sigue. Entonces, con todo esto, Kant lo vuelve a poner sobre la mesa en 1784, que es cuando él, si no me equivoco, publica la Crítica de la razón pura. Entonces, bueno, lo que dice Kant básicamente es que la razón humana, que siempre está limitada por categorías finitas, pues no puede pensar lo infinito, que es Dios. Por tanto, no va a poder demostrar la existencia de Dios a partir de sus pensamientos finitos, de las cosas que conoce en el mundo. Con esta idea, pues Kant pretende cargarse las pruebas de la existencia de Dios y todo el pensamiento teológico anterior. De hecho, creo que la sección de la crítica de la razón pura se llama así, como refutación de la teología. Entonces, bueno, lo que va a pasar con Hegel, el problema que tiene Hegel con este Kant es que para Hegel el pensamiento finito, del pensamiento infinito o de poder pensar lo infinito, eh, no son dos cosas separadas, o el pensamiento no es solo finito y no infinito, etc. Sino que Hegel, bueno, yo creo que tal y como yo lo entiendo, pues Hegel va a decirnos que el pensamiento humano es lo infinito mismo, es la infinitud. Entonces, para Hegel, el pensamiento humano, la razón humana no está encorsetada en unas categorías finitas, innatas, como para Kant. Esto está en la tabla de las categorías de Kant en la crítica de la razón pura. Hegel lo que nos va a decir es que más allá de estas categorías que la razón usa, pues la razón humana, el pensamiento humano es infinito porque es lo que permite al ser humano superar el estado de cosas, superar la objetividad, separarse reflexivamente del mundo y sobre todo crear cambio histórico, crear novedad, producir cosas nuevas. Eso también sale del pensamiento humano, eso es la capacidad del pensamiento humano y es lo que le va a contestar Hegel a Kant. Por tanto, le va a decir que la infinitud sí es pensable y de hecho está en el propio pensamiento humano. Entonces, por este motivo, Hegel va a decir que todas estas formas de pensamiento anteriores, medievales, Aquino, etc., que sí se creyeron capaces de hablar sobre lo infinito, que es Dios, de pensarlo racionalmente, etc., pues Hegel va a decir que eso es una tradición de valor, lo va a decir contra Kant. Entonces, en este sentido es en el que parece ser que Hegel reclama las pruebas de la existencia de Dios y, como dije antes, con especial amor al argumento ontológico, porque Hegel va a decir que es la prueba que más directamente relaciona a Dios con lo infinito, con nuestro pensamiento. Dios es lo infinito y lo podemos pensar, está en nuestro pensamiento, en nuestra razón. Sin embargo, Hegel sí asume todo este pensamiento, todas estas pruebas de la existencia de Dios críticamente, digamos, desde la distancia histórica, porque lo que les va a reprochar es que todavía conciben finitud e infinitud, Dios y hombre, etcétera, como dos cosas cosificadas y separadas, escindidas, aquí uno, aquí el otro, aquí lo finito, aquí lo infinito, aquí Dios, aquí el hombre. Estas pruebas sí tratan de tender un puente, ¿no?, entre lo finito y lo infinito, Dios y el hombre, etcétera, pero siguen siendo dos cosas separadas. Y como sabemos, pues para Hegel hay toda una reconciliación dialéctica entre cosas, entre momentos, y así es como Hegel pues va a superar las pruebas de la existencia de Dios, pero en todo caso pues sí les da un valor que Kant no les había querido dar, y por eso todo este tema. Esto vuelve a ser asimilar Dios y hombre, asociar Dios y hombre. Si lo infinito es pensable por nosotros y nosotros tenemos un pensamiento infinito, esto es como asociarnos, o sea, choca, ¿no? O sea, desde una perspectiva, desde un conocimiento habitual de lo que se supone que es la religión
por parte de las iglesias, esto choca. También llama la atención volver a la filosofía medieval por parte de Hegel, que había sido muy rechazada, por lo menos en la rama, por supuesto, no por lo menos en la rama luterana, ¿no? En la filosofía medieval. Pero sigue. Creo que sobre esto hablaremos más adelante, si no, igualmente hablaremos sobre esto porque es importante, pero en cualquier caso es muy claro que para Hegel hay un acercamiento, una asimilación entre la comunidad humana y Dios. De hecho, Hegel llega a afirmar que Dios se sabe a sí mismo en la autoconciencia del ser humano, Dios se crea a sí mismo en el hacer de la comunidad humana. Esto me recuerda a algo que leí hace relativamente poco, es que Leibniz, que está en la línea de los precedentes de Hegel, al inicio de su discurso de la metafísica, creo, que es un tratado muy breve, pues al inicio él mismo dice que Dios parece comportarse como un hombre cuando en el Génesis pues Dios va viendo todo lo que ha creado y va diciendo, ve que es bueno. Como si Dios no supiese de entrada que todo lo que va a crear ya es bueno por el simple hecho de haberlo creado, ¿no? Dios se para, lo contempla y sabe que es bueno. Entonces, bueno, hay toda una tradición ambigua o de acercamiento entre Dios, la comunidad humana, etcétera, que va hacia Hegel. Y bueno, lo que he dicho antes ya varias veces, si uno ha leído la ciencia de la lógica de Hegel, pues sabrá que en el pensamiento hegeliano no tiene este tipo de escisiones, aquí Dios, aquí el hombre, aquí lo finito, aquí lo infinito, etc. Para Hegel es toda una reconciliación y nos va a decir pues esto, que finitud e infinitud están en vínculo dialéctico, no son dos cosas exteriores una a la otra. Y que el hombre, pues debido a esta naturaleza histórica que comentábamos y a este poder que tiene infinito de crear cambio histórico, novedad, acción, pues es a la vez finito, pero también es infinito porque está abierto a la historicidad, a la novedad, etc. Por tanto, para Hegel la comunidad humana es a la vez inmanente y trascendente, tiene órdenes, objetivos inmanentes, pero también se trascienden históricamente porque siempre hay novedad, hay movimiento, despliegue. Entonces, bueno, podríamos decir que Hegel lo que está haciendo es como traerse a su terreno racional y dialéctico todo este mundo de las viejas pruebas de la existencia de Dios, del pensamiento escolástico, etc. Vale. Bueno, según vuelves a repetir en lo que acabaste o vuelves a reiterar, la comunidad religiosa y Dios están dialécticamente asociados o son momentos dialécticos de lo mismo, ¿no? Que en esto que es lo que parecería concluirse de lo que estás diciendo. Yo entiendo que Dios está en la comunidad es Dios, a eso lleva leer las lecciones sobre filosofía de la religión de Hegel, etc. Y hay toda esta prioridad ontológica de la comunidad. Dios no es un hombre, Dios es la comunidad, que es lo que Hegel llama el espíritu. Entonces, con esto no estoy negando una riqueza individual o el poder de la individualidad, sino que en todo caso Hegel no es un individualista. Lo que Hegel entiende por Dios, por espíritu, etcétera, es la acción de la comunidad humana en comunidad, más organizada, más desastrosa, etcétera, como sea, pero en cualquier caso es la acción de la comunidad. Y en este sentido, además de discutir con Kant, que estas nociones en la crítica de la razón pura están totalmente ausentes, ¿no? Hegel no está discutiendo solo con Kant, sino con filósofos post-kantianos, que son los románticos, que son totalmente contemporáneos de Hegel.
que también se les conoce como son teólogos pietistas, que es una rama del luteranismo, y Hegel pues los considera profundamente irracionalistas, que son Schleiermacher, Fries, Jacobi, etc. A Jacobi creo que medio le perdona en la última edición de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, pero a los otros no. Entonces, bueno, estos románticos, por un lado, sí dan un paso respecto de Kant, porque para Kant lo infinito es totalmente inaccesible al pensamiento humano, que es lo nouménico. Para estos filósofos románticos lo infinito sí es accesible, lo que pasa es que, bueno, a través de todo este sentimiento incomunicable, de una exaltación emotiva interior, que esto Hegel pues, no lo va a compartir del todo. Por otro lado, estos filósofos estaban todos en una rama religiosa que es el pietismo, como he dicho antes, que es como una vertiente muy mística del luteranismo, en el sentido de que tiene una espiritualidad muy emocional, individual, inefable, de comunicación interior entre Dios y el individuo, etc. Y esto es lo que en la fenomenología del espíritu Hegel va a hablar. Cuando Hegel habla de la figura de la fe, en parte se está refiriendo a esta sensibilidad, a estos hombres, a esta forma de entender la religiosidad, que para Hegel va a ser irracionalista. Entonces, frente a esta gente, Hegel también reivindica las pruebas de la existencia de Dios, porque esta gente rechaza cualquier argumento racional y la posibilidad de pensar sobre Dios. Que esto, bueno, es una cosa que a ningún filósofo medieval o escolástico seguramente se le hubiese ocurrido. Esto de escindir razón y fe, pensamiento y creencia, etc. Porque tanto la fe como la razón, pues para Aquino, son imprescindibles y además se complementan en el saber y las dos son buenas. No hay que rechazar una y quedarte con la otra, etc. Que es lo que está pasando en este mundo de Hegel. Entonces, Hegel intuye todo esto y también por eso vuelve a sacar todo este tema, para salvar estas escisiones del tiempo. Está en el debate filosófico de su tiempo, vamos. Vale, vale. A ver, es, hasta donde yo entiendo, es incluso un debate filosófico-religioso actual en el que, sin tener derecho, puesto que soy, digamos, ateo, meto muchas veces baza. Es decir, es frente a estas formas religiosas que son pura fe, las formas religiosas que son comunidad religada, religión, son las que me resultan más simpáticas y sin embargo sí percibo que son las que son, diríamos, momentos desaparecientes. Es decir, lo que parece que está imponiéndose entre cristianos protestantes y cristianos católicos es esta forma de fe individual a lo Bergman y Dreyer, en lo que le preocupa, el tipo está totalmente angustiado y cree y quiere creer, que cree y quiere querer creer y cree y quiere querer, y eso no le preocupa no quemarse en el futuro, no caer en la sartén de Pedro Botero, y no le importa nada más. O sea, su salvación individual en una metástasis de individualismo metodológico e individualismo antropológico que a ver, me resulta muy repulsivo, con el respeto de todos. Es más, yo en los últimos momentos de mi vida en que creía, tenía todos mis problemas y un sacerdote muy culto me dijo un día una frase: la religión es la visión alienante de la fe. Me quedé con la frase porque no la entendí en absoluto, pero pienso que si hay algo alienante es la individualidad, mientras que cualquier concepción que lleve a la religación humana y piense el ser humano como religación sé sin embargo que bueno, hemos hablado en otras ocasiones de un teólogo alemán luterano, Dietrich Bonhoeffer, me parece que se pronuncia,
que además estuvo de misionero en Barcelona en los años 30, y que debió de elaborar, porque sale, bueno, como mínimo por terceras lecturas y cuartas lecturas me llega, y que su espiritualidad era esa, ¿no? La de la fe, la fe, la fe, la fe. Y que incluso luego cuando uno mira en Wikipedia, entiende que este hombre, que era una bella persona, al final no puede compartir ese disparate, y en 1944-43 en Alemania comienza a conspirar contra el tirano, contra Hitler, y es condenado a muerte y ahorcado por conspirar y que, sin embargo, en la literatura Wikipedia esto casi se oculta. Es como dicen, no, la Gestapo le acusó en lugar de decir, no, tuvo la grandeza moral de preocuparse por la comunidad, ¿no? Bueno, esto es irme un poco, pero me parece que en todas partes, incluso en la religiosidad más corriente, en la que no está tan absolutamente preocupada por Dreyer y por Bergman y por lo que se da, pues es esta ritualización mínima de que hay que comulgar, hay que confesar, esto es pecado, esto no es pecado. En fin, se me ocurre que tenemos que hablar ¿cómo se llama? De la minus probabilis, de la revolución moral de los jesuitas también, pero eso queda para el otro seminario. Con que bautizar a los niños, es que la confirmación de los niños, la comunión de los niños, la boda de los niños, y queda así reducida la cosa a la fe con un poco de ritual en lugar de la comunidad, ¿no? O sea, un individualismo, un repulsivo individualismo antropológico, con el perdón de los creyentes que quizá compartan esto o que comparten esto. Pero esta es Sin embargo, me resulta muy simpático una religión como una relegación como comunidad y un Espíritu Santo que emerge de la comunidad. Tampoco es eso lo que a mí me contaban, ¿no? O sea, cuando yo era muy mal estudiante, cuando yo iba a examinar, mi abuela paterna y mi padre me decían, rézale un credo al Espíritu Santo que te iluminará mucho. Tampoco es eso el Espíritu Santo que... No, no, de hecho, creo que hay cartas en las que el ama de llaves de Hegel le dice a la gente, es que este señor no va a misa, este señor no reza, estoy muy preocupada por él porque no se salvará. Y Hegel le decía, no, yo dando clases en la Universidad de Berlín ya estoy cumpliendo con el Espíritu Santo, usted vaya a misa o haga lo que tenga que hacer. Así que bueno. Eh, bueno, yo creo que con todo esto, sí, Estábamos hablando de fe, de religión, exacto. quizá fe, eticidad. Exacto, sí. De esta fe o de esta pelea por la fe, o con los que Hegel considera teólogos de la fe, pero de una fe, abstracta, incomunicable, interior, de estos románticos del tiempo de Hegel, pues hay que pasar, o Hegel pasa, a la eticidad, que es un concepto fuerte en la filosofía hegeliana. Y de hecho, esta es la tercera parte de mi trabajo, que trata la religión en ese ámbito de la eticidad, que esto se puede encontrar en los principios de filosofía del derecho de Hegel, que son de 1820, y después en el resumen que hace Hegel de eso en 1830, en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, en el apartado del espíritu objetivo. Bueno, en la tercera parte de mi libro trato sobre todo esto, toda esta cuestión, es decir, la relación entre religión y Estado o eticidad, de lo que vamos a hablar más adelante, y que está relacionado pues, con todo esto que estábamos diciendo, con la racionalidad, con esta fe vacía, etc. Pues ahí va a estar la eticidad en Hegel. De acuerdo. O sea, la eticidad, la religión, la eticidad, ¿qué es la eticidad? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo conecta? ¿Cómo empalma o empata con lo que estamos hablando de la religión? ¿Qué es la eticidad? Porque es una idea que no hemos introducido, es una palabra que acaba de aparecer en nuestra entrevista.
Vamos a entrar a ella como bien más adelante, pero en cualquier caso, tal y como yo entiendo enticidad, tal vez tú puedes añadir algo, es todo es el mundo de las costumbres que reproducen la vida en comunidad, y que Hegel las va a relacionar con lo que él entiende por Estado, que no es solo un como aparato burocrático, sino que son todas estas costumbres en común de reproducción de la vida y de organización de la vida, de un mundo objetivo. Y yo creo que por ahí va a estar lo que Hegel entiende por eticidad, y Hegel lo quiere mantener muy cerca de toda esta religiosidad, de lo que él entiende por religión, que no va a ser una fe vacía, etcétera, sino que va a estar muy relacionado con este mundo, con reproducir un mundo de vida común, libre, histórico, etcétera. Yo creo que por ahí van a enlazar la religión y la eticidad en Hegel. Vale, vale, vale. A ver, yo precisamente pensando en un libro de cuyo autor no voy a hablar, pero que estoy leyendo ahora, presenta un Hegel liberal y que acusa a determinadas escuelas de pensamiento y en general al marxismo, ser ideología. Pienso en dos personas que sí que entienden la eticidad, que son Antonio Gramsci y Georg Lukács. Lukács piensa que hay que generar una nueva democratizar la vida cotidiana. Gramsci piensa que hay que crear un bloque histórico intersubjetivo que mediante su acción genere una nueva eticità. Lo importante es es totalmente anecdótico para lo que llevamos entre manos, ¿no? Pero lo importante es que ni el uno ni el otro dicen cómo puede llegar a ser esa etichita que surja de un nuevo sujeto organizado, de cuya organización emerge la nueva etichita. No es ideología esto. Aquí no hay ideología. No es decir, o sea, no, el marxismo por parte de estas personas no es edificante. No pretende decir lo que hay que hacer, sino dice cómo hay que organizarnos, ni siquiera cómo hay que organizarnos como un deber ser, sino que si está en crisis lo que hacemos, debemos intentar organizarnos para generar una alternativa. Esto sí que me atrevo a situarlo. Bueno, que además, para entenderlos, yo como los leí antes de haber leído a Hegel, los entendí perfectamente, creo, bueno, fundamentalmente bien, gracias a Aristóteles, que es el padre de la praxeología y de la ética, a Nicómaco, de la ética, las tres éticas, ¿no? Que son eticidades, no son moralinas, no es aquello de Amarcord. Tu te toqui, si tu te toqui, San Luigi piange. No. Hay un cura en la película, Marco, que confiesa a adolescentes y a todos les pregunta, ¿tú te tocas? Si tú te tocas, San Luis llora. Y sacar una estatua de San Luis que da una puñetera pena. Que además es un lánguido con una cruz en la mano. Bueno, vamos a dejarlo. Adelante. Adelante. Bueno, pues sí, esta es esto para Hegel es la relación entre el pensamiento religioso, y la filosofía. Pensamiento que para Hegel va a ser pensamiento representativo y pensamiento conceptual. Que es todo esto que decíamos antes, pues la religión para Hegel conserva como unos restos que Hegel considera enajenantes, que es todo esto de la predestinación, la salvación futura, etcétera. Cuando estamos reflexionando filosóficamente, para Hegel conceptualmente, todo esto desaparece. Pero en cualquier caso, Hegel sí va a decir que el cristianismo y la filosofía, independientemente de este resto, intentan reflexionar sobre una misma verdad. Así empieza la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, creo que es como el fragmento 1. Hegel va a decir que religión y filosofía
tienen el mismo objeto y se preocupan de la misma verdad, que es pues qué es el ser humano, qué es lo absoluto, la libertad, la comunidad, que antes hemos explicado que esta idea de comunidad pues, es muy rastreable en el Espíritu Santo cuando los creyentes están en comunidad, etc. Entonces, bueno, esta es la relación como cercana entre pensamiento religioso, comunidad, eticidad y filosofía, que como has dicho antes, la filosofía no es una cuestión prescriptiva, pero bueno, de todo esto yo creo que vamos a hablar más adelante. Bueno, es que estamos entrando ya, me parece, en la tercera parte de tu libro, que es religión y eticidad. Sí, para no falsificar las cosas, sí que es cierto que hay un más, muchas veces hay un más prescriptivo. O sea, dado que, pues por ejemplo, que la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, ¿no? El corazón de la revolución será el proletariado, la mente, la cabeza de la revolución, la filosofía, ¿no? O sea, luego no, luego resulta que en el capítulo 2 del Manifiesto Comunista dice que no, los comunistas no tienen ninguna teoría ni son, y que hasta el mismo programa económico que aplican las fuerzas revolucionarias se irán modificando a lo largo. O sea, el capítulo 2, que es el verdadero capítulo nuclear de todo lo demás, es una aproximación y una pos. Pero quería señalar esto, dado que antes he hecho la crítica a un determinado autor que criticaba al comunismo de ideología, estableciendo una alternativa entre pensadores e intelectuales. Los intelectuales harían ideología, los pensadores comprenderían el proceso, ¿no? Bueno, pues sí que hay, de verdad, igual que hay muchísimas veces tan solo fichteano y no se percata, y luego va más con los años y con los estudios, y dejando de querer ser un ángel vengador que está a la cabeza de todo, pues va aprendiendo y va diciendo cosas más de fuste, y se le pone barba, se le pone barba franca. Pero bueno, estábamos en religión, la tercera parte de tu libro. Sí.